Radio Cartaya. Te ponemos en onda. ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? Nosotros continuamos en esta mañana y dentro de este espacio que hacemos en llamar La Ruta, y nos vamos hasta Sevilla, donde se encuentra José Manuel García, que es periodista de Canal Sur. José Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por la atención que ha sido inmediata para decir que sí a esta entrevista. Gracias a vosotros. Y la verdad es que es un placer hablar contigo. A mí estos temas, yo no sé a la audiencia, pero a mí estos temas es que me encantan. Y es que vamos a hablar de tu trabajo en concreto, porque te dedicas a algo muy especial. Y es que buscas lugares que están encantados. Encantados, estamos hablando de fantasmas, no se crean ustedes. Y José Manuel, ¿por qué decidiste tirar por esta rama? ¿Por qué? Bueno, realmente casi que no lo decidí yo, casi que es algo en el que te ponen en ese camino. Un buen día llega a tus manos un informe, un dossier importante que te habla de un determinado lugar encantado, ¿verdad? Sí. Y bueno, hay un momento en el que digo, ¿por qué no? ¿Por qué no investigarlo? Y era un caso precisamente de Huelva. Uh-huh. Era el caso del Hospital Manuel Loy, y fue prácticamente el cogerlo, el ver la dimensión que tenía tan importante, porque la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo saber que había un lugar así, tan cerquita, un hospital abandonado, y en el que ocurrían hechos extraños, en el que había una gran cantidad de testigos, en el que habían atestiguado haber visto cosas extrañas. Cuando te digo cosas extrañas, por ir definiendo, sí, pues no es ni más ni menos que una monja o una persona que parecía vestir indumentaria religiosa dentro del hospital, cuando tenía evidentemente esa labor, piadosa sanitaria, porque sabes que las monjas realizaban también esa importante tarea. Uh-huh. Y, pues fue coger y hacer las consultas oportunas para que me permitieran el acceso, me dejaran entrar, evidentemente, en el sitio, acompañado convenientemente, pero para mí fue aquello, yo te diría que una experiencia no solo importante, sino colosal. Y a partir de ese momento, pues a caballo entre diferentes provincias, me he estado moviendo en estos últimos años. Una parte de mi tiempo, yo realmente soy redactor en un diario, y evidentemente, como le ocurre a tantos otros compañeros, pues nos pegamos todos los días publicando noticias de sucesos, de política, de economía, bueno, lo que surge en una redacción. Pero cuando tengo mi tiempo, pues sí te digo que me gusta coger en la mochila, coger el coche y empezar a ver esos lugares encantados de los que estamos hablando, y por qué no incluirlos en esos catálogos tan importantes que al fin y al cabo nos vienen a decir que hay muchos lugares, muchos puntos en nuestra geografía que están encantados, que merece la pena conocer, que merece la pena saber de ellos, y por supuesto merece la pena entrar, si se puede, si son accesibles, y dejarte llevar por lo paranormal. ¿Y en Huelva qué lugares tenemos encantados? ¿Cuáles son? Bueno, pues fíjate que Huelva tiene toda una guía, y en esa guía pues te vas a encontrar que tanto en el norte de la provincia, en todo lo que es la sierra, con lugares como por ejemplo el Tiro de Pichón, que está en la localidad de Jabugo, muy cerquita de Alájar, de Aracena, uh-huh, toda esa zona, pues ese es un lugar cargado, es un lugar que tiene una tradición en todo lo que son fenómenos paranormales que son realmente importantes, tan importantes que yo te puedo decir que estuve en el interior de ese edificio en 2007, cuando el edificio estaba no abandonado, lo siguiente abandonado, y nos pasaron cosas extrañas en el interior. Nos llegamos a perder dentro del edificio. A lo mejor te preguntarás, bueno, ¿y cómo te pierdes dentro de un edificio que tiene principio, final y que no debe de tener mayor complejidad?
bueno, pues hubo un momento en el que parecía que el edificio estaba jugando con nosotros, en el que el edificio parecía que no quería ser descubierto, desvelado su secreto, y bueno, nos hizo pasar unas jornadas que te puedo garantizar, sin miedo a equivocarme, que fue realmente impresionante, y en la que grabamos psicofonías, en las que llegamos incluso a estar en el interior de ese edificio, perdido literalmente y a merced de voces que surgían, voces que salían, pisadas que se escuchaban, es decir, un auténtico mare magnum de sonidos extraños que a mí me dejó claro que hay lugares que realmente están encantados. O, por ejemplo, si seguimos por la parte de Huelva capital, aparte de ese Manuel Loy, nos encontramos con un famoso edificio que era el edificio de la Cruz Roja, donde también ocurren hechos extraños, donde también se han descrito sucesos y eventos paranormales, y que de alguna forma vienen a decirnos pues que es otro punto, desde luego, encantado. O la vieja cafetería Zorba, donde también ocurrían hechos extraños, fíjate, incluso domicilios particulares, sí, porque no estamos libres de sufrir uno de estos hechos. Y recuerdo en cierta ocasión en la que precisamente en la calle Méndez Núñez, en Huelva capital, pues nos encontramos con un suceso que a nosotros nos puso los pelos de punta, y que tenía que ver con una muñeca maldita, tal cual, tipo expediente Warren, pero en este caso no había expediente Warren, en este caso lo que había era un expediente real, que a mí desde luego me dejó a las claras y me dejó sabiendo que allí sucedía algo raro, nada más ni nada menos que a una chica, que bueno, una niña pequeña, que por las noches veía como una muñeca que se habían encontrado en aquella casa a la que recién se había mudado su familia. Pues lo impresionante, lo sobrecogedor, era que ella jugaba al principio con ellas hasta que la muñeca le daba por bajarse solita de donde estuviera, y a partir de ahí pues te puedes imaginar que empezaba el auténtico drama, ¿no? Sí. Porque la cría gritaba, los padres acudían, y cuando llegaban pues se encontraba a la muñeca allí bajada, de una altura de 2 metros, evidentemente la cría era imposible que lo pudiera hacer, y bueno, llorando entre lágrimas diciendo pues que la muñeca se había bajado y la había atacado. Y José Hoy Manuel, día la muñeca la tengo yo en casa, ¿eh? ¿La tienes tú? Sí, la muñeca la tengo yo porque la familia no quiso arriesgarse a tener a aquel diablillo en casa. Y pero vamos a ver, José Manuel, ¿tienes familia? Sí, tengo, fíjate, mi mujer, mi hijo y 3 gatos. Yo soy un amante de los gatos. Y allí están, ¿y se está portando bien la muñeca o...? Tiene días. ¿Tiene días? Pero vamos a ver, que parece que estamos hablando de broma, y no les broma, aseguro que no estamos hablando de broma, ni muchísimo menos. La tienes en casa. ¿Esa es una de las experiencias quizás la que más te ha llamado la atención? De las que tú has vivido en primera persona, ¿eh? De las que yo he vivido, sí. Y de las que he vivido sobre todo en aquella zona, en todo lo que es Huelva, sin duda alguna. ¿Sí? Yo he tenido, sobre todo porque, fíjate, accedes a la persona, accedes al testigo, que sabes que muchas veces es muy importante el testigo, si no estamos hablando de nada, ¿no? Sí. Y son las personas las que hablan con nosotros, las que nos dicen, oye, pues mira, había un fantasma en tal sitio, pero en cuestión es que fueron ellos, literalmente, los que hablaban conmigo, los que me decían, pues mira, es que cuando nos mudamos a la casa, calle Méndez Núñez, la calle Méndez Núñez céntrica en Huelva, y me decían, es que cuando llegamos aquí a casa nos encontramos con una muñeca que le gustó mucho, en este caso a la niña, no nos atrevimos a tirarla, quisimos seguir con ella, y claro, la niña se encaprichó, empezó a jugar, y fíjate lo que pasa, y llega un momento en el que cuando descubren que es la muñeca me dicen, ¿y qué hago yo con la muñeca? Claro. Respuesta mía, dámela. Y eso hicieron, me la dieron, sí. Y en casa la tengo,
he de decir que no ha sido demasiado mala, pero sí es verdad que me han ocurrido hechos extraños con ella, que en ocasiones se ha quitado, se ha bajado del sitio donde habitualmente la tengo, Ujú. y que bueno, a mí la verdad me deja muy sorprendido todo, porque entiendo que puede haber gente que oye, estos temas lo vea como un tema lejano, como un tema casi que no le afecte, como Sí. que bueno, estas cosas solo pasan en las pelis, Sí. pero yo te garantizo que en las películas no pasan, que también suceden en la vida real, y Y que es un que, tema más serio de lo que nos pensamos, José Manuel. pero totalmente, hay Sí, muchas es muy personas serio. que han visto su vida metida en un inmenso mar de dudas y en las brumas del miedo, precisamente porque han ido a dar con una casa de este tipo, con una casa encantada. Sí. Y claro, ¿cómo actuar cuando tienes ese estereotipo? Exactamente. Se ponen en contacto contigo, por lo que tú me has dicho, la familia de la muñeca evidentemente sí se puso en contacto contigo, pero cuando hay una familia que le están pasando cosas en casa y que ya llega un momento que no saben, no lo pueden explicar, ¿se ponen en contacto, por ejemplo, contigo? Sí que se ponen en ¿Y qué contacto. hacéis vosotros? Bueno, lo primero que tengo que decirte, que es importante, es que nosotros no quitamos Claro. los fantasmas. Vosotros investigáis si hay Claro, si es real, ¿no? tú date cuenta, yo investigo estos temas, pero como periodista lo único que hago es dar fe de que algo ocurre. Ujú. Yo no puedo comprometerme a más, porque es que no sé más, ¿sabes? Yo Sí. reconozco hasta dónde están mis limitaciones, mis carencias. Y se lo decimos, vamos a las casas, investigamos, hacemos mediciones, corroboramos que realmente puede pasar algo. Si puede ser, investigamos en la historia del sitio, le decimos por dónde le puede venir ese problema, y tal vez en la propia familia se puedan solucionar. Te pongo un ejemplo rápido. Sí. En Huelva, Ujú. en la zona, en este caso, de Manzanilla, Ujú. pueblecito pequeño, que nos encontramos casi en la frontera entre Sevilla y Huelva, y ahí el ayuntamiento, estamos hablando del ayuntamiento de Manzanilla, no estamos hablando de un sitio cualquiera, estamos hablando de un señor ayuntamiento. Y en el ayuntamiento, bueno, pues lo que nos vienen a decir es que están sucediendo fenómenos paranormales, hechos extraños, Ujú. y que acudiéramos, pero que acudiéramos con la autorización, en este caso, del alcalde. Y cuando llegamos a investigar, no solo teníamos allí al alcalde, sino que teníamos al primer teniente de alcalde, que nos abrieron todas las puertas, que pudimos investigar y que luego de cara a prensa se puede consultar. Ellos mismos hicieron declaraciones. Sí. Con eso me quedo. Ahora, ¿pudimos quitar el fantasma? Pues mira, la verdad es que no. ¿Pudimos ayudar a esas personas que trabajan allí? Eso sí. Y ahora pues seguimos en una línea de ayuda en la que estamos procurando, bueno, pues tirar de ese hilo de lo que ocurrió, que ya lo sabemos, pero que por un tema personal confidencial no se puede desvelar, puesto que afecta a la propia al propio teniente de alcalde, Sí. y a partir de ahí nos encontramos realmente con un fenómeno que cuando menos para mí es lo suficientemente impactante, lo suficientemente intrigante como para pensar que evidentemente todo esto es real y que todo esto no deja de ser tan importante como algo que afecta mucho a lo que es la vida de la persona. Supongo, José Manuel, que hacéis grabaciones de audio, grabaciones de vídeo. ¿Alguna vez has escuchado algo que te haya puesto los pelos de punta? ¿O visto? Sí, ha habido una ocasión en la que te puedo comentar que investigando en todo lo que es la zona precisamente de Matalascaña y en vuestro litoral, que es fantástico, Uh-huh. pues hubo una persona que nos llamó con un piso Sí. que estaba encantado. Y bueno, pudimos ir, estuvimos allí, estuvimos investigando, pero cuando estábamos por la noche metidos en faena, como se suele decir,
nos vino a ocurrir algo que para mí fue espectacular, ¿no? Y era, pues nada más y nada menos que a alguien se le antoja hacer una sesión de Ouija, algo que yo no soy muy dado. Y durante aquella sesión, bueno, pues empezó a moverse el máster. Te puedo decir que empezó a medio temblar una estantería, una vitrina que había. O sea, allí el que estaba presente lo pasó muy mal. Sí. Y incluso cuando se les dijo, oye, ¿nos puedes dar una señal? Lo que empezaron a sentirse fueron raps, ruiditos, como golpecitos, como castañeando que se daba en un determinado lugar. Uh-huh. O por ejemplo, y lo que te voy a decir es literal, Sí. ver como te veo a ti a un fantasma. Es impresionante. Eso quizás es lo más fuerte, lo más impresionante, y por eso hay un momento en el que cuando tú cuentas estas cosas, desde el punto de vista, evidentemente, que tú y yo podemos tener desde el punto de vista de la información, Sí. pues no dejamos de tratarlo como una información que puede tener su tinte sensacionalista. Evidentemente, soy consciente de ello. A nivel personal te puedo decir que antiguamente los investigadores luchábamos un poco por precisamente lo contrario, pero llegas a un momento en tu vida en el que sabes que ese fenómeno es real, en el que sabes que te han consultado Policía Nacional, Policía Local, miembros del Ejército con estrellas de muchas puntas en el hombro, miembros en este caso de Fuerzas Especiales, bomberos, que te llevan a sitios, que te piden confidencialidad absoluta, y ves cómo realmente todo esto que es tan, que se pudiera decir que es tan de película, Sí. pues que realmente es verdad, quizás no tan exagerado como una película, evidentemente. Pero nunca Pero se sabe, José Manuel, nunca se sabe qué tenemos por el mundo. Lo que sí es cierto es que te habrá cambiado la perspectiva de la vida, ¿no? De que sí hay un más allá, ¿no? Sí, claro, y mucho más, mira, cuando pierdes a un familiar, Sí. un ser querido, es cuando más respuestas buscas, ¿no? A mí, mi madre murió hace unos años, Sí. en el año 2016, y hay momentos en los que tú hablas, ¿no? Y tú hablas con amigos, con expertos, que pues yo no dejo de ser un curioso, si quieres que te diga la verdad. Uh-huh. Pero hablas con uno, hablas con otro, pero fíjate, y esto es muy personal, esto es muy íntimo, cuando te llama tu padre desde tu casa, desde la que ha sido tu casa, y te dice aquello de, oye, tienes que venir a casa porque creo que mamá está aquí. Uh-huh. De entrada no te gusta, porque evidentemente a nadie le gusta escuchar, oye, que su familiar fallecido puede ser un fantasma. Sí. Pero claro, tenemos otra percepción, ¿no? Lo que para muchos puede ser algo peyorativo, para otros no deja de ser una prueba de vida, Claro. más allá de la vida. Y cuando llegas a ese sitio, que duró poco, un fenómeno que duró apenas unos días, pero cuando llegas a ese sitio y tienes la oportunidad de poner los audios, poner el aparato normal que se suele llevar a una investigación, solo que en este caso es en la casa donde te has criado, y empiezas a escuchar una voz femenina que te puede resultar incluso un poco familiar, que te llama por tu nombre, cuando ves sombras, cuando los detectores de presencia saltan, y hablas con amigos, por ejemplo con Emilio, como Emilio Carrillo, Sí. que es hoy día subdirector de la Diputación de Sevilla, y que en este caso estuvo vinculado al mundo de la política, y es todo un experto en estos temas, y te dice, bueno, no tenéis que tener miedo, porque en este caso todavía no tiene conciencia de muerte. Sí. Cuando tome conciencia de muerte se irá, y que es así. Claro que te cambia la percepción de la vida. Yo no sé lo que hay más allá del umbral de la vida. Yo no sé qué hay o lo que nos espera una vez que fallecemos. Espero que haya algo, por esperanza, por un mensaje de esperanza. Pero lo que sí sé decirte es lo que he vivido, lo que puedo grabar, lo que he podido experimentar, lo que a través de mi trabajo como periodista pues he podido difundir, ¿no? Y divulgar. Y sé que es algo que es muy cierto, sé que es algo que es real.
y como tal, muchas ocasiones lo trato de transmitir. No hay que tener miedo de entrar en una casa encantada. Hombre, si está que se está cayendo, sí, pero eso es por seguridad. Pero no hay que tener miedo de entrar en una casa encantada o tropezarte con una psicofonía, una voz del otro lado, o ver algo extraño. Porque posiblemente desde ese otro lado se te contempla con más miedo que el que nosotros tenemos. Y es algo que estoy completamente seguro. Por lo tanto, la calma, la tranquilidad de estar ante algo que realmente es trascendente. Impresionante. José Manuel, y si hablamos de Cartaya, ¿conoces algún caso o en qué destacamos? Cartaya es una tierra fantástica. Es lo primero que te tengo que decir. El agua está pelín fría para mi gusto, pero en fin. Pero date cuenta que yo soy de interior, ¿eh? Sí. Pero es un sitio que es maravilloso. He pasado muchos veranos allí. ¿De dónde eres, José Manuel? ¿El qué? ¿De dónde eres? Yo soy de Sevilla. Ah, vale. Yo soy de Sevilla, pero ya te digo, tengo muchísimos vínculos con Huelva y con Cádiz. Sí. Yo soy ciudadano de las 3 provincias. Ah, muy bien. Muy bien, yo soy un poco así, ¿no? Me gusta muchísimo ir para allá en verano, sobre todo. Sí. Incluso, fíjate, cuando necesito escribir y necesito estar tranquilo, sobre todo en invierno, también se me puede ver por allá, ¿eh? Que es algo que, ya te digo, a mí particularmente me motiva mucho, es una tierra que me gusta mucho. Y sí te debo de decir que en Cartaya, sobre todo, lo que vamos a tener es un claro vínculo al fenómeno OVNI. ¿Y por qué pasa eso, José Manuel? Porque es cierto, mira, está incluso registrado en libros, que somos un punto, no sé si es porque tenemos un lugar en concreto, no lo sé, no lo entiendo. Pues realmente es porque, lo primero, Huelva siempre ha sido un sitio que, Huelva en general, sí, que atrae muchísimo este tipo de fenómenos. Está en relación directa con todo lo que es el Aljarafe sevillano, toda la parte de Huelva, Río Tinto, la zona, en este caso, de la sierra, la zona del litoral. Es un corredor aéreo, también hay que decirlo, y eso provoca muchos errores. Pero la zona vuestra, que es una zona que está en línea en este caso de costa, pues nos vamos a encontrar con algo que es sumamente importante, que es todo el fenómeno que está ligado al mar, al agua, porque en Cartaya sí, no solo se ven ovnis, sí, no solo se ven fenómenos extraños a nivel, en este caso, de todo lo que es objetos que se ven en el cielo y que no sabemos lo que son. En Huelva también, y en vuestra zona en particular y en concreto, lo que también se han visto son objetos submarinos no identificados, que son también muy importantes y que, viene desde bastante tiempo atrás, cuando se tienen los primeros informes de ovnis, precisamente en la zona de Cartaya, allá en la década de los 60, en 1967, sí, a partir de ahí hay una auténtica progresión de lo que son fenómenos ufológicos, cosas que se ven en el cielo y que no se sabe lo que son. Esto yo lo subrayo siempre mucho. Y ha habido encuentros de todo tipo, desde encuentros en la primera fase, es decir, simplemente objetos que se ven y se desconocen en lo que es nuestra bóveda celeste, hasta, fíjate, personas que a nivel muy particular han hablado de encuentros en la tercera fase, es decir, ver en un apartado lugar en concreto, pues como había algo merodeando entre lo que es la cercanía, después de haber visto una de estas luces, uno de estos ovnis, y evidentemente relacionar el fenómeno de lo uno con lo otro, por las descripciones que hacen, por la definición. Es decir, son lugares que son muy, muy activos en el terreno ufológico. Y luego hay algo que evidentemente no puede escapar ni de Cartaya ni de las localidades que se precian a gustar el misterio, ¿verdad? Sí. Que es aquellos que van y hacen determinadas prácticas como son las ouijas, sí, en cementerios, en iglesias, que también lo tenéis, como lo tenemos en el resto, claro, de España, y que cuando se llevan el sustito, cuando están con las manitas puestas sobre el vasito y dicen aquello de hay alguien aquí y suena un golpe, pues no se acuerdan ni de que han dejado el tablero en lo alto de la mesa del altar, sino que sí, directamente salen despavoridos. Bueno, tenemos una amplia tradición en todo lo que es nuestra provincia
de misterios, de caza, de ovnis, de casas encantadas, de fantasmas, de ouija, de contacto con el más allá, de apariciones marianas, que en Gibraleón, por ejemplo... Exactamente, sí. Claro, o hechos paranormales también impresionantes en la zona de Arroyo Molinos en el año 1932, imagínate cómo es la cosa, o en el Castillo de Nieblas. Es decir, es que es tan rica la provincia a ese nivel que es fantástico. Y luego si hablamos de otros tipos de misterio histórico, pues qué decirte cuando nos encontramos, por ejemplo, con la catedral inacabada en la Sierra Norte, o cuando vamos a ese punto donde se iba Benito Arias Montano, a la peña de Arias Montano, y se sentaba allí a meditar una persona que atesoraba el conocimiento esotérico que estuvo al servicio del rey. Sí. O la propia monasterio de la Rábida, que antiguamente se decía que era, o que lo que hay ahora está edificado sobre un templo a la reina Astarte, que nos debe llevar, a la diosa Astarte, perdón, que nos debe llevar a un punto tan, yo te diría, tan maravilloso también como el pasado fenicio que tiene toda nuestra costa, que tiene Cádiz, que verdad, que tiene todo este litoral, y que hace que Andalucía en sí realmente sea cuna de misterios y Huelva en sí sea el corazón del misterio. Lo que sí es cierto, José Manuel, que tenemos que tener muchísimo respeto con todo este tema, que es, yo creo que es la base fundamental, ¿verdad? No tomarlo a risa, como decíamos, con eso de hacer la ouija, ni esas historias, porque hay que tener mucho respeto. José Manuel García, ha sido un verdadero placer. Se me quedan tantas preguntas que te volveré a llamar, ¿eh? Otro día quedamos. Sí, porque yo sí te digo que si vienes a Huelva a alguna investigación, que yo me apunto a ir contigo, yo no cobro. Yo tampoco, pero es que yo no, pues entonces ya seríamos dos. Pero es que me encantaría ver cómo trabajáis y bueno, yo soy una total apasionada de este mundo y la verdad es que me encantaría conocerte y saber cómo trabajáis. Así que si puedes, vienes a Huelva, invítame, por favor. Pues cuenta con ello, estamos en contacto. Por supuesto. Te pondré un WhatsApp con una propuesta que te voy a hacer. Venga, vale. Y oye, tal vez crucemos caminos. Claro vale. Fantástico. José Manuel, ha sido... Oye, ¿dónde podemos escucharte? En Canal Sur. Pues mira, claro, me puedes encontrar en mi casa, que es Canal Sur, la casa de todos los andaluces. Exacto, yo digo que es la mamá de todas las municipales. De todas, claro. Porque además ahí estamos haciendo un trabajo desde hace ya... Bueno, yo llevo en la casa 21 años y la verdad es que siempre he vinculado temas de historia, temas de misterio. Y ahí me pueden encontrar y bueno, si te vas a un buscador y pones aquellos de José Manuel García Bautista, pues seguramente te van a aparecer muchos trabajos míos, programas. Lo he visto, lo he visto, los tengo. Con lo cual, oye, por mí encantado. Que cuentes conmigo, no te olvides de mí. No me voy a olvidar de ti, es más, te voy a escribir ahora mismo. Venga, muchísimas gracias. Un saludo muy grande. Muchísimas gracias. Un beso para Sevilla, cuídate mucho. Gracias. Adiós. Adiós. Radio Cartaya. Te ponemos en onda. ¿Te apuntas?